Los hermanos que están conectados vía internet y los que estamos aquí en forma presencial para compartir la palabra de Dios en esta noche. Y estamos compartiendo este capítulo 12 del libro de Hebreos, un capítulo verdaderamente profundo y rico en cuanto a el mensaje, el contenido, y un libro complejo como es el libro de Hebreos para poder estudiarlo. Pero estamos hablando de la carrera cristiana, nosotros los que estamos en la actualidad corriendo, y vamos a ver también que en toda carrera hay advertencias. Lo que ha pasado a veces con otros corredores que no han corrido de la manera correcta. Y justamente llegando al versículo 25, encontramos la solemne advertencia de Dios a no rechazar la amonestación de Dios. Solemne advertencia a no rechazar la amonestación de Dios. Ya llegando al final, nos dice el versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Y justamente esta solemne advertencia a no rechazar la amonestación de Dios. Y hemos visto justamente el ejemplo de Israel, cuando Dios les dio la ley en el monte Sinaí. Ellos no confiaron, no obedecieron, no se sometieron a esa bendita palabra que Dios les había regalado después de haberlos libertado de la esclavitud física de Egipto. Quería darles una libertad espiritual. ¿Y para qué nos sirve una libertad física si somos esclavos, ¿no es cierto?, espiritualmente? Y eso es lo que Dios quería regalarles, una libertad completa. Pero no hay libertad verdadera sin la intervención de la bendita palabra de Dios. Es la única que nos puede moldear, que nos puede formar a la imagen de su Hijo. Ahora, está poniendo el escritor a los Hebreos un ejemplo de qué es lo que sucede cuando Dios amonesta y rechazamos esa amonestación, con el ejemplo de Israel. Ya lo hemos visto el domingo pasado. Recordarán ustedes que Dios desechó a esa generación de 20 años arriba. Murió aquella generación incrédula, rebelde y desobediente que no quisieron confiar en Dios, simplemente esperando que los años pasen y la muerte llegue, condenados por haber desechado la amonestación de Dios. La mayoría de los que fueron libertados, observen, quedaron sepultados en el desierto sin haber alcanzado jamás aquella tierra prometida, esa tierra que fluía leche y miel. Nunca pudieron pisar esa tierra. Todo lo que Dios tenía preparado, ese plan perfecto trazado desde la eternidad, quedó trunco, anulado, justamente por el corazón, ese corazón desobediente e infiel de su pueblo. De la misma manera, por eso el escritor a los Hebreos nos dice, fíjense lo que pasó cuando uno rechaza la amonestación, y hemos visto ya el ejemplo de Israel. Ahora Dios, en este tiempo, podríamos decir en el tiempo de la gracia, el otro fue en el tiempo de la ley. Y esto es muy interesante porque a veces uno hace una diferenciación de Dios
diciendo que Dios en el Antiguo Testamento era de una forma y en el Nuevo es de otra. ¿Se entiende? Entonces uno lo que hace es creer que Dios es diferente. La esencia de Dios no cambia. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, nos dice ahí en el capítulo 13 de Hebreos, que nunca cambia. Ahora, esto es una tentación que hay. Entonces uno pensaría, hermanos, que ahora que nosotros estamos en el tiempo de la gracia, que Dios tiene este tiempo especial de trato con la iglesia, que es el programa de Dios hoy, uno puede tomarse ciertas atribuciones, ciertas libertades, y que Dios no va a hacer nada. Entonces, creo que ese es uno de los problemas en la actualidad. Un error en cuanto a creer que cambia la naturaleza y el carácter de Dios, y que ahora hay piedra libre, que ahora uno es salvo por gracia, como la salvación no se pierde. Entonces nosotros estamos habilitados a desoír la amonestación de Dios. Pero por lo contrario, observen lo que dice el pasaje, después de haber puesto el ejemplo de Israel. Dice, observen, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que amonestó sobre la tierra, esto es Israel, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. O sea, estamos en un periodo de tremendos privilegios, el tiempo de la gracia. Pero no es para tomar ventaja en cuanto a nuestra actitud con respecto a la desobediencia, que Dios se va a agradar, que Dios no va a hacer nada. Al contrario, lo refuerza y dice el mismo escritor, mucho menos, observen, escaparemos nosotros, y él se incluye, si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. La amonestación a Israel surgió del monte Sinaí. La amonestación de Dios a nosotros viene directamente desde el cielo. Dios nos está enviando su mensaje en el tiempo de la gracia por medio de Jesucristo. Y fíjense un versículo allí en Hebreos capítulo 1:1. Esto estaba meditando hoy cuando estudiaba. ¿Y qué significa que nos amonesta desde el cielo? Y justamente en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. ¿Observaron? Los padres de los hebreos del Antiguo Testamento fueron amonestados por la palabra, especialmente por los profetas, dice, pero ahora nos ha hablado por medio de ¿quién? Por medio de su Hijo. Entonces, rechazar esa voz que viene desde el cielo. Dios envió a su Hijo en forma humana para venir a comunicarnos su voluntad, lo que Él quiere para nuestras vidas. Entonces, justamente lo que estaban haciendo estos hebreos cristianos, ellos querían darle la espalda. ¿A quién principalmente? ¿Qué les parece? ¿A quién le querían dar la espalda principalmente? Mariana. A Cristo, ¿no? A Cristo. Por eso la carta exalta la superioridad de Cristo. Entonces, si no oímos la amonestación que viene
por el mismo Cristo, que bajó lleno de gracia y de verdad a comunicar el mensaje a nuestras vidas, le estamos dando la espalda a Cristo. Entonces, si uno desprecia a Cristo, le da la espalda a Cristo, no escucha esa amonestación que viene directamente desde la plataforma del cielo hacia nuestras vidas, los que estamos en la gracia, dice el escritor, nosotros no vamos a escapar si nos apartamos. Y una de las cosas que yo he experimentado en todos estos años, desde que conozco al Señor y voy a la iglesia, es que lo que está pasando en este último tiempo es la gran deserción y abandono de los creyentes en la carrera cristiana. El gran abandono en la carrera cristiana de muchos creyentes. Creyentes que conocen a Dios de años. Creyentes que han estado activos en el servicio, pero que hoy han quedado al costado de la carrera. Están como los hebreos, ¿se acuerdan? Como habíamos descrito, las manos débiles, las rodillas que tiemblan, las manos paralizadas, anulados de la carrera cristiana. Y creo que esa es la gran advertencia. Y quiero marcar esto en esta noche, queridos hermanos, los que estamos aquí y los que están vía internet, que la advertencia fuerte de este pasaje, ¿saben cuál es? Quiero leérselo nuevamente. Mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Ese precio que uno paga por apartarse, ¿saben cuál fue en Israel? ¿Cuál fue el precio? Ellos perecieron bajo la disciplina divina. Esto quiero que quede bien en claro. Si cuando Dios les habló desde el Sinaí, ellos rechazaron y no quisieron obedecer, se apartaron tras su perverso corazón, querían volver a Egipto, querían otro líder, se rebelaron 10 veces contra Dios y Dios se cansó y dijo, bueno, esta perversa generación no entrará. Esta generación murió bajo disciplina. Entonces la advertencia para nosotros hoy es que si nosotros abandonamos en el tiempo de la gracia esta amonestación, le damos la espalda a la palabra y al Cristo de la palabra, de la misma manera que Israel moriremos bajo el juicio y la disciplina divina. Creo que esa es la gran advertencia que nos da la palabra. El hecho de que Dios nos ama, Dios ha dado a su Hijo, no tenemos que hacer nada para ser salvos, somos salvos por gracia, un don no merecido, todo lo hizo Cristo, recibimos al Señor, somos salvos, vamos al cielo, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, ya lo hemos visto, vamos rumbo al cielo, pero eso no implica que si uno no tiene un compromiso con Cristo en la carrera y decide dejarlo y abandonarlo, nos dice el escritor, vamos a terminar pereciendo como Israel, muriendo bajo la disciplina de Dios. Y esto sí que no lo podemos evitar. La salvación no se pierde, pero sí podemos ser desechados por Dios bajo disciplina y morir y quedar eliminados de la carrera. De esta manera, creo que esta es la gran y fuerte advertencia de la palabra de Dios, hermanos. Por eso dice el escritor, mucho menos escaparemos nosotros. O sea, uno cree que porque estamos en la gracia,
podemos escapar. De que Dios lo hizo en el antiguo porque era bajo la ley y Dios era duro y recto, pero ahora en la gracia no, Dios es bueno, Dios se agrada de todo, Dios nos apoya en todo. Vieron que hay todo un movimiento, no se han escuchado, un Dios que se presenta de ese aspecto nada más, el Dios de amor, el Dios que es amigo, el Dios que se sienta, el Dios que acepta todo y que a Él no le molesta nada. Las iglesias se llenan de este tipo de mensajes del Evangelio, que Él es amigo de pecadores sin arrepentimiento. Entonces hemos diluido a la persona de Dios. Y entonces uno tiene un mensaje equivocado diciendo, total no pasa nada. Total no pasa nada si me aparto. Total voy, peco y vuelvo. Está toda esa idea en la mente. No hay un temor que me llegue a frenar de decir, ¿será lo mismo ser fiel a Dios a pesar de las luchas, a pesar de la presión? Ser fiel a Dios, terminar la carrera, que darle la espalda a Dios y abandonarla, no es lo mismo. Y creo que este es el tremendo mensaje de estos versículos. Nosotros, si ellos no escaparon en la ley, Israel, tampoco escapará la iglesia en la gracia si no escuchamos la amonestación que viene directamente desde el cielo. No es que la minimiza a la consecuencia, la amplifica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajo un tiempo de privilegios como nunca ha existido en el trato de Dios con el hombre. Por eso estamos en la gracia. ¿Se entiende? Entonces, no hay menos responsabilidad, hay más. Ahora tenemos toda la Biblia completa, el Antiguo y el Nuevo. Tenemos la morada permanente del Espíritu Santo. Tenemos la iglesia, donde podemos congregarnos en su nombre. Tenemos libros, tenemos radio, tenemos grupos, tenemos miles de cosas a nuestra disposición y favor para no apartarnos de aquel que nos amó. Entonces no es que tenemos más libertad en la gracia, tenemos más responsabilidad bajo la gracia, porque vamos a tener el mismo fin que tuvo Israel en este tiempo si no aceptamos la amonestación que viene directamente desde el cielo. Yo creo que este es la claridad del concepto para que se pueda afirmar en nuestro corazón. ¿Se entiende? Y ustedes les pregunto, ¿qué significa morir bajo la disciplina de Dios? Significa que Dios, por no oír la amonestación una y otra vez, Israel 10 veces, dice Dios, me ha desdeñado este pueblo. 10 veces, no fue una, fueron 10 situaciones. No había manera de quebrar ese corazón, de guiar a esas ovejas rebeldes. El único destino que tenían era morir bajo disciplina. Entonces, a mí me ha pasado que he estado en iglesias, en una iglesia, ¿no?, en particular vieja, con muchos años, y yo veía personas que estaban ahí, que no sabía para qué estaban, que eran los creyentes domingueros. El domingo se llenaba el culto, pero no sabían dónde estaba Ruth, no se habían hecho, y hacía 20 años que estaban en la iglesia. Y no estaban involucrados en nada, no estaban produciendo frutos para la gloria de Dios. Y saben que en un momento, yo era nuevito en esa época, yo pensaba y decía, esta gente lo único que está esperando es que venga la muerte. Pero qué triste es que estemos esperando solamente que Dios nos lleve. Que nos lleve cuando nos tenga que llevar, pero que no nos lleve por disciplina. Entonces,
Si aquellos no escaparon, dice el escritor, menos nosotros, mucho menos nosotros vamos a escapar si no escuchamos la amonestación desde los cielos. Entonces, ahí está la dura advertencia de la palabra de Dios a no desechar la voz de Dios y a no apartarnos de él. Miren, por ejemplo, en Juan capítulo 6, encontramos a Jesús allí hablando a las multitudes. Ustedes saben que a Jesús lo seguían miles de personas. Se llenaban, se atestaban las casas, los lugares. Iba la multitud tras Jesús. Pero ¿qué pasaba? En determinado momento Jesús empezaba a hablar de que había un precio para seguirle. ¿Viste? Todos querían ser bendecidos, todos querían ser sanados, todos querían que los curen, que los liberen, que le den pan de comer. Los seguían por un completo egoísta interés. Ahora, cuando Dios pide algo a nosotros, a ellos, vamos a ver lo que pasó. Había mucha gente y cuando hay mucha gente a Dios no le gusta porque dice, acá hay mucha gente que no tendría que estar. Fíjense lo que dice Juan 6:66. Juan 6:66 dice, como resultado de esto, de lo que él va a hablar, muchos de sus discípulos, marquen allí discípulos, eran gente que seguía a Jesús ya, se apartaron y ya no andaban con él. ¿Ven? Cuando Jesús nos amonesta y nos pide que paguemos un precio, ahí es donde la gente no quiere seguir, no quiere ceder. Quieren seguir a Dios a su manera, con sus ídolos, con sus cosas. No las quieren largar. Entonces cuando Jesús nos amonesta, les habló un poquito fuerte, ¿qué pasó? Se hizo la limpieza. Se borraron un montón. Observen, eran discípulos, lo dice la palabra. Se apartaron y ya no andaban con él. Ahora, le pasó a Jesús, el más grande maestro que ha existido en este planeta Tierra. El mismo que guió las mentes de los escritores de todos los libros que forman el canon bíblico. ¿Qué te parece? Ahí lo escuchabas a él. Ahora, no todos los que estaban ahí, la mayoría, venían por puro egoísmo. No querían mover un dedo por amor a él. Que a Jesús no le interesa la cantidad. Le interesa que sean obedientes los pocos y la fidelidad. Yo tenía un amigo que ya está en la presencia de Dios que me decía, yo prefiero tener 3 que sepan que 2 más 2 es 4 que tener 100 que no saben sumar. Hablaba del cristianismo. Yo prefiero 3, 4 que sepan que 2 más 2 es 4 y no 100 que no saben sumar. Ya está en la presencia de Dios. ¿Entienden? Entonces dice que muchos, observen la palabra muchos, de sus discípulos, anotá, ¿qué pasó? Se apartaron y ya no andaban con él. Ahora, cuando se arma la fuga de personas, cuando muchos se van, mirá lo que hace Jesús. Entonces Jesús dijo a los 12, que también eran sus discípulos, con los cuales convivía todo el día, la pregunta, ¿acaso queréis vosotros iros también? Es una pregunta. ¿Quieren ir? ¿Quieren aprovechar y salir corriendo como estos discípulos que ya no van a seguir? ¿Se quieren ir ustedes? ¿Qué es lo que te mantiene hoy para seguir a Cristo? ¿Qué es lo que te mantiene? Jesús le dijo claramente a sus discípulos, ¿se quieren ir ustedes? Les estoy dando una oportunidad. Se pueden retirar ahora. Imagínate.
Ahora la respuesta, mirá. Simón Pedro, ahí versículo 68. Simón Pedro le respondió, Señor, observa, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro dice, Señor, ¿y si te dejamos a vos, a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Mi vida ha sido transformada por esas benditas palabras que has enseñado y te he seguido. He dejado la empresa de pesca, he dejado mi familia, todo lo he dejado, Señor, por amor a ti, pero también por amor a tus palabras. ¿Viste lo que dice? Si yo dejo esto, ¿a dónde voy? Mejor que esto. Esa es una buena pregunta para hacerse. Porque a veces uno no está convencido de que este sea el mejor lugar. No me voy porque no se me dan las situaciones. No me voy porque no me animo. Pero lo peor que hay es un cristiano que está en el redil, pero su corazón está afuera, esperando la primera de cambio para huir. Jesús fue claro y contundente. ¿Se quieren ir ustedes? Ahí está. Pueden acompañar a todos esos que se van. Mirá, son un montón. Pero Pedro, con sabiduría de lo alto, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Eh? Tú tienes palabras de vida eterna. Gloria a Dios. Mirá lo que dice. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Tú hablas palabras eternas y tú eres el Santo de Dios. ¿A dónde vamos a ir? Qué bueno es tener claridad, ¿no? Claridad y convicción de decir, no hay otro lugar donde yo pueda estar que en este lugar. En este momento, escuchando esta palabra, que es la que yo necesito para mi alma. No es lo mismo llegar a la meta en la carrera que desechar la amonestación, darle la espalda a Dios y morir bajo disciplina divina. No es lo mismo. El bien que el mal. En la Biblia no es así, como el mundo te dice que es lo mismo, ¿no? Que no hay nada absoluto, que todo es relativo. Acá no. Qué hermosa situación que Cristo aprovechó cuando se van un montón a preguntarle a sus discípulos. Él no estaba preocupado. Él quería ver qué tan convencidos estaban de permanecer. Porque las cosas a veces no van a salir como vos esperás. A veces va a haber luchas, pruebas, necesidades en el camino. Es lo que estaban pasando los hebreos cristianos. Pero ellos tenían que tener la clara convicción de que valía la pena Jesús, porque Dios les había enviado a su Hijo desde el cielo para que les mande el mensaje de su vida y les hable palabras de vida eterna. Ellos querían regresar, era la tentación de abandonar. Y una vez se pregunta y el diablo te dice, es lo mismo. Ser obediente, hacer bien las cosas, que hacerlas mal, que darle la espalda. No pasa nada, estamos en la gracia. Dios no te va a hacer nada. ¿Viste? ¿No has escuchado eso? Y a veces uno escucha lo que quiere escuchar, pero no es lo que dice Dios. Y en esta, fíjense, un ejemplo, estaba pensando vimos el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Pablo, 2 Timoteo. Un hombre que dio su vida, y en su última carta, una de las cosas que él menciona, siempre los abandonos de personas que amamos
son dolorosos. Y Pablo lo manifiesta en su segunda carta, capítulo 4, versículo 10. Y pone su nombre, mirá. Dice Pablo, versículo 9 le dice a Timoteo, procura venir a verme pronto. Él está allá en la cárcel en Roma para ser sacrificado por el imperio y partir a la presencia de Dios. Pero él dice en el versículo 10, observen, pues Demas me ha abandonado. Demas me ha abandonado. ¿Por qué me abandonó? Habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Ahora, Demas fue un cristiano joven, fiel, colaborador de Pablo, del equipo misionero en un momento, comprometido con Cristo. Pero en un momento de su vida y su corazón, él dejó a Cristo. Se apartó del Señor y de las personas que Dios le puso, como el apóstol Pablo, que era como su padre, ¿no? Y dice, ¿por qué lo abandonó? Habiendo amado este mundo. Y ahí está la diferencia, hermanos. ¿Qué es lo que amamos más que todo? Si nuestro amor a Cristo es supremo mayor, nada nos va a apartar de Él. Pero si hay algo que ocupa su lugar, en este caso era el mundo, el sistema controlado y organizado por el mundo, decir, me voy afuera, me voy a la fiesta, me voy a probar todo lo que el mundo me da, quiero ser libre, quiero hacer lo que yo quiero, no quiero vivir más con reglas, no quiero respetar, estoy cansado de todo esto, como el hijo pródigo. Se fue a una ciudad apartada y él se fue a Tesalónica, donde tal vez no lo conocían, para vivir su ilusión fuera de Cristo, dándole la espalda al Señor que lo salvó, al Señor que lo llamó, al Señor que lo utilizó en su momento, porque fue un hombre que estuvo comprometido en un equipo misionero con el apóstol Pablo, tuvo ese privilegio, y de repente este joven dijo, me parece que afuera se está mejor que adentro, y se fue, y abandonó, dejó atrás a Pablo, pero primero a Dios, dejó el camino. Entonces, hermanos queridos, este es el gran temor que podemos tener nosotros de mucha gente que estuvo con nosotros, pero que hoy no está. Que se fueron porque amaron una mujer, porque amaron un sistema, porque amaron el dinero, porque amaron la fama, no sé. Algo que amar más que a Cristo te saca de Cristo. Ahora Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Si tú tienes palabra de vida eterna, tú eres el Santo de Dios. Ya encontramos la verdad. ¿Te das cuenta? Tenía claridad y convicción. Y entonces, si uno tiene la tentación, volviendo a Hebreos, de dejar atrás la amonestación que viene del cielo y al Cristo que vino del cielo, que es por el medio también donde Dios nos habla, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y justamente la carta a los Hebreos es un despliegue y una demostración de la persona bendita de Cristo Jesús, por sobre todas las cosas. Supremo, mayor a todo, y que vale la pena más allá de las pérdidas y el sufrimiento. Muchos también dejan a Cristo porque sufren por el dolor, por las pérdidas familiares, materiales,
se desilusionan con Dios, se enojan con Dios y le dan la espalda. Es lo que también ellos estaban pasando. Persecución. Ahora, nos hace reflexionar a todos que hay un precio por rechazar la amonestación de Dios. ¿Y cuál es ese precio? Morir bajo la disciplina divina. Acordate, eso es principalmente el mensaje. ¿Cómo te gustaría morir? ¿En fidelidad? ¿Estando, permaneciendo, haciendo algo, lo que pueda? ¿En gratitud a Dios, que después, por supuesto, lo va a seguir desarrollando el escritor? ¿O se murió porque el Señor lo disciplinó? Por desobediente, por rebelde, el Señor se lo llevó. ¿Se dan cuenta? Pero uno dice, pero Luis, ¿vos qué clase de Dios estás presentando? ¿Un Dios que me puede quitar la vida? Sí. ¿Pero vos viste que estamos en la gracia? Sí. Pero es lo que dice el escritor, no es lo que digo yo, no es lo que yo pienso, es lo que estamos leyendo. Y él dice, ¿cómo vamos a escapar nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo? Y sabes una cosa, más allá de las luchas, más allá del precio, más allá del dolor, que vos puedas decir en tu corazón, vale la pena seguir a Cristo. Señor, tú eres lo mejor que me pasó en la vida. ¿Qué sería de mí si yo no tuviera el Señor? ¿Dónde estaría? Yo sé que no estaría acá, estaría muerto. Porque es feo ser hijo del diablo, hacer su voluntad y que te manejen como un títere. El que te hizo libre, cortó las cadenas, pagó el precio. Si el Hijo es libertario, seré verdaderamente libre, es Cristo. Pero esa libertad es para que vos voluntariamente quieras amarle en primera instancia. Y si le amás, le vas a seguir. El problema es que a veces mi corazón está dividido por otros amores. Y Jesús dijo, amará a uno, no podéis servir a dos señores. O más a Dios la riqueza. Amará a uno y menospreciará al otro. ¿Qué hizo Demas? Amando más a este mundo, me abandonó. El amor al sistema. El diablo está ahí, tentándonos como a Eva, a comer, a transgredir, que no hay consecuencia. Eso fue la mentira que le dijo a Eva. Y acá estamos, con una humanidad caída. Entonces tenemos que evaluar esta noche el precio. El precio que es seguirle, pero el precio que hay que pagar para abandonarle. Es como, viste, cuando entraba un grupo a la mafia y te decía, yo no quiero trabajar más porque estoy cansado de matar gente. Bueno, vos entraste, no podés salir. Querés salir, ya sabés cómo es esto. Entonces, una elección. Estar implica un precio, pero rechazar y darle la espalda tiene un precio alto de morir bajo la disciplina divina. Y vamos a avanzar un poquito más con el versículo 26. Y acá va a hacer una comparación con el impacto que tuvo la palabra de Dios. Fíjense el versículo 26. Viene hablando de la voz de Dios, de la amonestación. Dice el 26, su voz hizo temblar entonces la tierra. Está hablando del Sinaí. Todo temblaba en el monte Sinaí cuando Dios hablaba. En esa voz que le tenían terror y temblaban sus rodillas y le dijeron a Moisés, Moisés, que Dios no hable con nosotros porque vamos a morir, anda a hablar con él y decinos lo que él quiere. No queremos
hablar con Dios. Tenemos terror de que nos moramos acá fulminados. Tembló todo, porque ahí estaba el poder de su presencia, el poder de su palabra. El impacto fue en la tierra, en el monte Sinaí, tembló todo. Pero mira lo que dice. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora, en este tiempo, Él ha prometido, escuchá, diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, como en la amonestación en el Sinaí, sino también el cielo. Y esta es la promesa de lo que Dios va a hacer con este sistema, con esta planeta Tierra. ¿Qué va a hacer Dios? Lo va a hacer temblar completamente. Ahí tembló el monte Sinaí. Me supongo que toda esa cadena montañosa temblaba, humeaba el monte, se veían los relámpagos que caían, una densa nube, se escuchaba el estruendo y la trompeta, la gente temblaba y estaban al pie del monte. Y dice, así como tembló en la primera amonestación, en esta hay una promesa que Dios va a conmover, no solamente, observa bien, la tierra, sino también el cielo. Fíjense, Ageo 2.6 nos habla de esta profecía que se cumplirá. Ageo 2.6. Dice Ageo 2.6, porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Todo va a temblar. Dios lo va a conmover. Es una promesa profética que se cumplirá. Observad también lo que dice Isaías 51.6. Esto es algo que se va a cumplir. Sabemos que será la tierra destruida y devastada en la tribulación, pero también esa tierra va a desaparecer para siempre al final del milenio. Fíjate lo que dice el versículo 6. Alzad vuestros ojos a los cielos y mirad la tierra abajo, porque los cielos como humo se desvanecerán y la tierra como un vestido se gastará. Sus habitantes como mosquitos morirán, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no menguará. ¿Qué te parece ese versículo? Será conmovida no solo a la tierra, sino el cielo. Fíjate Isaías, vamos a ver otro pasaje, Isaías 13. Esto es algo que está profetizado ya. No era algo nuevo para los hebreos. Isaías 13:13. Dios conmoverá la tierra y el cielo. Es una promesa que el escritor de los hebreos nos da, que ya está escrito en el Antiguo Testamento. Isaías 13:13 dice, por tanto, haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira. Lo vuelvo a repetir. Profecías que se cumplirán bajo la tribulación y la remoción total de esta tierra y de este cielo serán al final del milenio. Y Dios hará cielo nuevo y tierra nueva. ¿Se acuerdan? Entonces, vimos el impacto que trajo la primera amonestación de la ley. Tembló el monte. Pero en esta segunda amonestación, Dios va a hacer temblar no solo la tierra, sino también los mismos cielos. Así que, para finalizar, queridos hermanos, si Dios lo permite, el domingo que viene vamos a terminar con este capítulo 12. Que podamos quedarnos con esta idea.
que hemos compartido. No sé cómo está tu situación en tu corazón. No sé lo que estás pasando o lo que estás viviendo. Pero si se pasa por tu mente la idea de desechar la amonestación de Dios y apartarte del Señor, amando al mundo, amando a una persona, amando el dinero, amando la fama, amando los placeres, lo que sea, y eso te lleva a dejar a Cristo, tenés que saber que hay un riesgo de que Dios nos quite de este mundo la vida por disciplina y ya no podamos seguir adelante. Entonces, nada es gratis, todo tiene un precio. El Señor le dijo a sus discípulos: ¿se quieren ir ustedes también? ¿Quieren dejarle al Señor? Ojalá que sea la respuesta de Pedro: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Si nosotros sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y Pedro después en una parte que le va a preguntar al Señor qué iban a recibir, que lo habían dejado todo. Lo habían dejado las barcas, las redes, la familia, para seguir por 3 años y medio como discípulos tiempo completo a Cristo, para ser formados como futuros apóstoles de Él. Y Pedro fue el principal protagonista cuando comienza la iglesia en Hechos capítulo 2, levantándose a las 9 de la mañana, predicándole a la multitud que había venido a esa fiesta de Pentecostés, y que 3.000 almas se iban a arrepentir e iban a reconocer a Cristo como Mesías Salvador. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué impacto puede tener tu vida si sigues a Cristo? No lo sabes. Pero te puedo garantizar que nada de este mundo te puede dar una razón que pueda trascender la eternidad, como seguir a Dios, amar a Dios y serle fiel hasta el final. Así como Él no volvió atrás, le dolió, derramó lágrimas y sangre en el Getsemaní, pero Él decidió afrontar la cruz, soportar lo indecible para salvarte a ti. Dios está pidiendo en esta noche, de alguna manera, que nosotros por amor a Él estemos dispuestos a decir: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Las cosas viejas ya he dejado, no vuelvo atrás. Ojalá esta sea tu decisión, mi hermano, mi hermana. Y si Satanás ha pasado por tu mente la tentación de dejar y abandonar y que nada va a pasar, no te dejes engañar con el tentador, porque Dios puede quitarte la vida y morir en disciplina por no haber querido escuchar la amonestación desde los cielos que nos hace la palabra bendita de Dios. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a ser conmovidos y a tener temor por medio de su palabra. Dios les bendiga.